Bueno, buenas noches. Voy a iniciar la primera sesión del CIPA de la fase 3 del curso de Sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria. Entonces, tenemos hoy 10 de noviembre sobre ya el trabajo que ya estamos finalizando para este periodo. Entonces, pues esta es una actividad, una parte individual, otra parte colaborativa, inició el domingo 19 de octubre y cierra el lunes 24 de noviembre, tiene un peso evaluativo de 175 puntos. Bueno, básicamente ustedes tienen dentro de su actividad para este periodo las certificaciones internacionales. Dentro de una de ellas está la ISO 22000, pero en la parte individual ustedes tienen que hacer un comparativo entre las normas internacionales por la FSSC 22000 y la GFSI junto con la ISO 22000. Entonces, pues esta parte es simplemente que ustedes la consulten, hagan el cuadro comparativo y pues ya puedan tener una gran visión sobre lo que son las certificaciones internacionales. Bien, ¿no? En esta sesión voy a hablar de la ISO 22000. Como ya ustedes tienen que empezar a revisar dentro de su línea de producción de alimentos qué es lo que están trabajando, qué lo estás haciendo, pues tienen que empezar a enfocarla a esta norma internacional que es la ISO 22000. Entonces recordemos que la ISO 22000 es una norma internacional, como ya lo había dicho antes, y esta norma tiene algo en particular y es que define unos requisitos de un sistema de gestión de seguridad alimentaria que estamos trabajando con el fin de que podamos asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta la mesa. Esta norma es de la familia de las ISO. Entonces, al estar nosotros aplicando la ISO 22000 dentro de esta empresa, también estamos buscando integrar todas las normas que pertenecen a esta ISO, en este caso la ISO 9001 de calidad y la ISO 14000 que es de la gestión ambiental. Entonces, pues la idea es que podamos empezar a trabajarlo y hacer integralidad con esas otras normas y pues poder hacer así, pues armar un sistema de gestión de seguridad mucho más robusto, mucho más complejo y que quede mucho más eh, exacto, eficaz y eficiente para nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión de seguridad, estamos hablando de todos los elementos que componen la parte de seguridad alimentaria. Entonces, hasta nosotros hablamos de que partimos de unas buenas prácticas de manufactura, partimos de unas bases sobre higiene de alimentos y demás. Entonces, esos elementos que van conformando como ese sistema de gestión en donde está enfocado a conseguir la seguridad alimentaria en mi organización. Entonces, a eso yo le voy sumando esos elementos, le voy sumando la resolución de pato, le voy sumando el sistema HACCP, le voy sumando los POE, le voy sumando la PPM, y eso me va creando un sistema de gestión. Esta norma está por encima de HACCP, del sistema de HACCP, ¿listo? Porque para poder nosotros implementar ISO 22000, tenemos que tener ya creada y basada, identificada lo que son los análisis de peligros y puntos críticos de control. Al igual que, como yo les decía anteriormente, también integren los principios del sistema de gestión de calidad, que es la norma ISO 9000, ¿listo? Entonces, todos estos elementos con los que venimos trabajando son los que van creando nuestro sistema de gestión de seguridad. Y ya pues para ir ya finalizando pues en todos los sistemas de gestión, todos los elementos que hemos estado trabajando, pues la idea es que empecemos ya a implementar y a conocer lo que es la ISO 22000. Entonces, dentro de principios del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, tenemos la ISO 22000 con unos prerequisitos o con unos requisitos, ¿listo? Uno de ellos es identificar y analizar y controlar los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro. ¿No? Entonces nosotros aquí tenemos que revisar dentro de lo que tenemos nuestra línea de producción, con qué se alinea, con qué otras áreas de mi cadena de producción se alinean.
cuáles son los riesgos que están implicados dentro de esa cadena de suministro, ¿sí? Entonces, ustedes ya identificaron los peligros, ¿cierto? Entonces, esos peligros lo que vamos a hacer es trabajarlos y mirar cómo se alinean con el resto de la cadena de suministro. Como nosotros ya tenemos identificado unos puntos críticos de control, ya tenemos los riesgos, ya sabemos hasta dónde pueden llegar esos riesgos, pues entonces ya podemos establecer el sistema de gestión y lo podemos documentar, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la norma ISO 22000. Entonces, ese sistema de gestión debe estar muy bien documentado, con evidencias, con formatos, con datos, con todo lo que recopile, que me evidencie que yo sí estoy implementando controles, estoy midiendo, estoy revisando constantemente, estoy haciendo eh, correctivos, estoy haciendo planes de mejora y todo eso tiene que quedar documentado. Otro puntico importante que nos habla la ISO 22000 es asegurar la comunicación efectiva en toda la cadena de suministro, tanto interna como externa. ¿Qué quiere decir? Que obviamente nuestro personal debe estar capacitado, ¿cierto? Que todas las personas que están dentro de esa área deben tener la misma comunicación, deben hablar el mismo idioma. Entonces es importante que todos estén preparados en seguridad alimentaria, en inocuidad, que sepan cuáles son las normativas que se deben aplicar, que sepan por qué se deben aplicar, para qué se deben aplicar y demás. Entonces me dicen que Verso 22.000 me dice que no solamente la comunicación externa, pero también tiene que ser externa para todos los demás. ¿Quién son los externos? Los clientes, los proveedores, los que nos dan las materias primas, los que nos venden los envases, los empaques. Todos ellos son la parte externa y con ellos también debemos tratar de conservar los riesgos y cuidar la inocuidad alimentaria. También nos habla sobre monitorear. ¿Se acuerdan que ustedes identificaron unos puntos críticos de control? Esos puntos críticos de control se deben revisar, se deben monitorear. Cada de estos registros debe tener un responsable. Debemos saber cómo hacerlo, quién lo hace, cada cuánto se hace, con el motivo y con el fin de que podamos supervisar, mantener y mejorar continuamente este sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Que podamos establecer y mantener programas por requisitos. Ustedes por allá identificaron unos programas prerequisitos con el fin de garantizar que todo lo que estamos manejando alrededor de la línea de producción se haga en un entorno higiénico y seguro para la producción de alimentos. Entonces, importante saber cuáles son sus prerequisitos. Recuerden que para cada línea de producción los programas de prerequisitos son diferentes. Puede que en algunos sean iguales, pero en otros son más específicos. Entonces, eso depende mucho de la línea de producción que ustedes estén manejando. ¿Listo? Entonces, aquí en los principios, en estos principios de la ISO 22000, importante que ustedes sepan esos prerequisitos para que los puedan aplicar, esos requisitos para que los puedan aplicar. Entonces, la ISO 22000 tiene un alcance, eh, desde dónde viene la comunicación, que viene de la alta dirección, hacia dónde se extiende, para qué se extiende, porque es importante que todos tengan comunicación y todos se, se complementen. Entonces es importante que los vayan revisando. Yo por allá en el grupo de Teams dejé un enlace para que ustedes lo revisaran. Entonces es importante que ustedes los tengan en cuenta. La GFSI es una certificación internacional, es una red global, más que una normativa, es una organización que maneja diferentes esquemas de certificación alimentaria y lo que busca es generar confianza en el suministro de alimentos, especialmente a los consumidores, por medio de procedimientos comunes que aseguren la gestión de la inocuidad. Entonces, para nosotros poder tener una certificación internacional, es importante que esos elementos de los que ya hablamos anteriormente estén todos ya aplicados en mi línea de producción, que todos los conozcamos, que los manejemos,
que los puntos sean importantes, que los identifiquen y los tengan. Entonces, para antes de tener una certificación internacional, básicamente tenemos que mantener todos los elementos de inocuidad ya montados en mi línea de producción. ¿Qué beneficios me deja certificarme? Pues muchos, entre esos que podamos extender nuestro producto a otros países. Dentro de la GFCI, que es una organización que nos brinda esquemas de certificación alimentaria, ellos tienen varias certificaciones. Entonces está la BSS, está la FSS 22000, que ya son las certificaciones internacionales que nosotros podemos aplicar y tienen muchas más. Entonces ustedes empiezan a buscar por las certificaciones Global Food Safety Initiative, GFCI, pues van a encontrar muchas. Entonces, dentro de uno de los beneficios es lograr un certificado válido a nivel mundial, lo que les decía. Nos podemos expandir con nuestro producto a otros países, mejorar las prácticas de seguridad alimentaria en las instalaciones, que podamos mejorar la capacidad de producción de alimentos seguros. Con esto estamos dándole al cliente una garantía de que lo que estamos produciendo no solamente tiene un sello de calidad, sino también un sello de inocuidad, que son alimentos con un plus, que nos van a alimentar, vamos a poderlos tener sin sin ningún problema, sin ningún riesgo. Entonces, eso da una garantía muy grande al consumidor. Que tenga un acceso seguro al mercado con cumplimiento de regulación nacional e internacional. O sea, podemos expandirnos a cualquier nivel, a cualquier parte de nuestro país y también salir a otros países. O sea, podemos exportar productos sin ningún problema y esto nos va a dar la garantía de poder llegar a otros países y a otros mercados y muchas otras poblaciones. Aumento de conocimiento de seguridad alimentaria por parte de los empleados. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más nuestros colaboradores van a estar más capacitados, van a tener mayor manejo sobre el producto y eso nos va a ayudar a tener un mejor, eh, un mejor manejo en nuestra organización. Va a haber una mayor eficiencia, una mayor efectividad y podemos guiarnos por ello igual. Vamos a estar muy seguros de que nuestros empleados, de que nuestros colaboradores están 100% eh, con el conocimiento de lo que están haciendo. Y eso hace que nos garantice que el producto sea de buena calidad. Y esto aumenta la confianza del cliente y del consumidor. ¿Listo? Entonces, la importancia de esta parte. Dentro de la cadena de suministros, pues tenemos varios elementos que vamos a trabajar y es el sector de alimentos. Se refiere a todas las actividades involucradas en la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de alimentos, desde la obtención de materias primas hasta su entrega al consumidor. Entonces es crucial, obviamente, para garantizar la calidad, seguridad y frescura de los alimentos. Entonces, para hacer esto, pues primero tenemos que implementar un buen sistema basado en buenas prácticas higiénicas basadas en la resolución 2374, tener un buen sistema HACCP, tener un buen POE, tener los programas por requisitos, ¿sí? Tener una ISO 22000 y que todo ello vaya alrededor de la trazabilidad, inventarios, normativas, proveedores y distribuciones, que a la final va a tener un alcance, un responsable y un objetivo en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces esto va a empezar a cubrir toda la cadena de alimentos, toda la cadena de suministros, cuando hablamos de almacenamiento, cuando hablamos de proveedores, cuando hablamos de distribuidores, cuando hablamos de materias primas, bueno, todo va a ser un alcance muy completo. Bueno, la trazabilidad, ustedes ya han manejado trazabilidad, ya saben cómo se maneja la trazabilidad, ya sabemos que la trazabilidad es la información del producto, de dónde viene, cuándo se fabricó, cuándo vence, es, qué, qué tipo de identificación tiene, lote, código barras y demás. También puede tener información del proveedor, información del fabricante, registros del proceso, entonces cómo se produjo, por qué etapas de fabricación pasó, qué condiciones de temperatura, tiempo y cualquier otro parámetro relevante tiene, la información de transporte, alimento
y almacenamiento y distribución. Cuando nosotros tenemos una trazabilidad, cuando nosotros tenemos un producto identificado, podemos empezar a trabajarlo por lotes. Entonces yo sé que cierto lote se produjo cada día o cada semana y yo al final de esa producción voy a tomar ese lote y voy a poder hacerle calidad. Entonces, al hacerle calidad, voy a tener una documentación detallada sobre todos los procedimientos y criterios utilizados para inspección y evaluación de estos productos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con pruebas, con análisis, visualmente, o pueda tener a veces pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿con qué fin? Con que todo lo que nosotros tomemos de ese lote, verifiquemos que cumple con los estándares que está dando la organización, que cumple con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Y finalmente que todo eso quede registrado en formatos, ¿listo? En tablas de registro que nos indiquen que el producto ha sido revisado y aprobado para su liberación y distribución. Y obviamente, pues cada vez que se haga esto, pues va a haber un responsable. Entonces lo va a hacer, no sé, el jefe de calidad, o lo va a hacer la persona que está pendiente de la producción de los alimentos. Pero siempre debe haber un responsable que nos asegure que esto se está cumpliendo. Cuando el producto no cumple, esto sale a disposición de productos no conformes. Entonces la empresa debe tener un procedimiento para esos productos no conformes. Entonces, si el producto no sirve, puede haber reproceso. Si el producto no sirve o definitivamente no sirve para la venta, pues se da una disposición final de destrucción o desnaturalización del alimento, ¿cierto? Pero siempre hay un procedimiento. Entonces, ese procedimiento debe tener una documentación detallada sobre los procedimientos y criterios utilizados para la inspección y evaluación de productos. Entonces deben haber pruebas de laboratorio, análisis de muestras para verificar que en realidad el producto no está cumpliendo con los estándares de calidad y también indicar por qué se está saliendo de control. ¿Listo? Y también que haya un documento de aprobación, que haya registros que indiquen que el producto ha sido revisado y aprobado para su liberación e distribución. Entonces, esto nos garantiza que todo el producto que nosotros saquemos a la venta está en todo su, su, su entorno de calidad, que está cumpliendo con todos los lineamientos. O sea, no nos estamos arriesgando a que el producto que salga pueda causar algún riesgo al consumidor, sino que estamos seguros de lo que estamos sacando, se está produciendo y está cumpliendo con todos los lineamientos. Si en algún caso el alimento salió y no está cumpliendo con esos lineamientos, hay que hacer una recuperación. Esa recuperación, ¿cómo se hace? Por medio de la trazabilidad hacia adelante. Entonces yo ya sé a quién se vendió, quién lo distribuyó, quién lo almacenó. Entonces, si yo ya sé dónde está el lote, me va a quedar mucho más fácil identificarlo y sacarlo del comercio, sacarlo de las tiendas, sacarlo de usted para que no vaya a causar un daño al consumidor. Entonces, por eso este plan de recuperación de productos debe tener una documentación y unos procedimientos detallados que describa procedimientos, protocolos a seguir en caso de que se descubra un problema de seguridad alimentaria. Si de pronto va más allá, el problema es muy grave, entonces hay que avisar a las autoridades, a los clientes, de que hay cierto alimento con cierto número de lote que no pueden ingerir porque puede causar daño. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando ya definitivamente no se puede recuperar de la venta porque ya pasó el consumidor, toca hacerlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, hay que hacer un seguimiento, una evaluación, una documentación que demuestre cómo se ha realizado, cómo se ha realizado este seguimiento efectivo de la recuperación de productos, incluida la evaluación de su efectividad y el aprendizaje pues para mejorar los procedimientos de recuperación. Entonces, es importante que todo esto, pues, eh, se vaya haciendo por medio de estos lineamientos. ¿Listo? Bueno, seguimos con la ISO 22000. Entonces, como ustedes tienen que hacer una actividad sobre cada uno de los requisitos de la ISO 22000, Hola entonces, compañeros, sí, yo ya estoy ahí, ya soy
Ya me hicieron correcciones de lo individual en el foro y hay otro compañero también, pero no es escrito en el colaborativo. Por favor, cierran los micrófonos. Son tan amables. Bueno, bueno, entonces, como les decía, la ISO 22000, pues ustedes tienen que hacer los requisitos aplicados a su línea de producción. Entonces, en la línea de producción, ustedes tienen que identificar cuál es el alcance, quién es, de dónde vienen las políticas y los objetivos de esa línea de producción o de su organización, porque es importante tener una vigencia, una normativa colocada ISO 22000. Entonces, es importante que cada requisito lo revisen muy bien, lo analicen y lo apliquen a su línea de producción. O sea, la normativa que nosotros estamos viendo es igual para todo el mundo. La ISO 22000 es igual para los que tienen empresas de carne, la ISO 22000 es igual para los que tienen empresas de frutas, la ISO 22000 es igual para los que tienen lácteos. Lo que difiere es en cómo nosotros analizamos la normativa y cómo lo vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos requisitos ustedes los tienen que revisar muy bien y saber cómo aplicarlos a la línea de producción que están manejando. Entonces, la ISO 22000 lo que establece en el sistema de gestión de seguridad alimentaria es que primero asegura la comunicación en toda la cadena de suministro. Entonces, como yo les decía, no solamente el personal de producción tiene que estar capacitado, sino que desde el gerente hasta la persona que hace aseo debe saber cuál es el propósito de la empresa, hacia qué está enfocado el propósito de la empresa, por qué se hace así, qué se quiere ganar con eso y demás. Hay que planificar, implementar y operar y mantener actualizado el sistema de gestión. La ISO 22000 es como si fuera un PHBA. Se planea, se hace, se verifica, se actúa. Entonces, esas planificaciones deben ir de acuerdo a lo que usted está trabajando en la línea de producción. Tienen el PHBA nunca para. O sea, nosotros siempre estamos en continuo mejoramiento. No podemos parar. Entonces, siempre estamos en una mejora, en una mejora. Entonces, siempre debemos estar monitoreando todo lo que hacemos en las etapas, estar monitoreando temperaturas, las variables, los equipos, qué utensilios manejamos, los empaques, materias primas, todo. Todo se tiene que estar más actualizando y monitoreando. Que si este proceso no me sirvió para el residuo de materias primas, pues hay que cambiarlo, se cambia, pero se ajusta y se aplica nuevamente. Entonces, ese es un proceso de mejora que hay que empezar a trabajar. También se evalúa y aborda los riesgos seleccionados con la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, si nosotros ya identificamos los puntos críticos de control, entonces esos puntos críticos de control no pueden quedar solamente identificados. Hay que empezar a evaluarlos y saber cómo hacer un seguimiento de los riesgos para que no se salgan de control, para mantenerlos ajustados, para mantenerlos totalmente con un seguimiento, medir y así ajustar y garantizar que no, no se va a salir de control. Se asegura la conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos legales? Pues todas las normativas que van de acuerdo a lo que estamos manejando. Entonces, hay una normativa específica para cárnicos, hay una normativa específica para lácteos, en donde hablan sobre temperaturas, sobre tiempos, en cómo se deben manejar las materias primas. El Códice Alimentarios habla sobre los colorantes permitidos, cantidades permitidos de preservantes. Entonces, todos esos requisitos legales hay que cumplirlos. Entonces, no es solamente aplicar una normativa internacional, aplicar una normativa que nos están rigiendo, sino que también hay que mirar las normativas que hay paralelas a eso y que me complementan y me ayudan a mantener un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, fíjense que no solamente estamos
No solamente estamos hablando de la ISO 22674, estamos hablando de la ISO 22000, de Mahazap, estamos hablando de otras normas como son las ETC, que nos van a ayudar a conservar alimentos, que nos van a ayudar a ver cómo se hacen ciertos tratamientos térmicos, a mirar cuál es la cantidad de preservantes que deben de tener o qué cantidad de colorantes está permitido. O sea, todo eso hay que asegurarlo dentro de mi línea de producción. Entonces, no solamente eso va acompañado de muchas normas alrededor que pues obviamente hay que cumplir. Garantizar la inocuidad alimentaria en toda la cadena de suministro pues nos ayuda a proteger la salud del consumidor. Entonces, nosotros no solicitamos que estas normas se apliquen porque es obligatorio. Más que obligatoria es una responsabilidad de cada empresa, porque cada empresa está en la responsabilidad de garantizar que todos los alimentos que se produzcan van a cuidar al consumidor, que no va a ser un daño para el consumidor. Entonces, estamos comprometidos nosotros, montamos una empresa de alimentos, tenemos que comprometernos, concientizarnos de que todo lo que hagamos lo hacemos de una buena forma y de una buena manera para alimentar a una población. Y esa población tiene que estar exenta de cualquier riesgo que se pueda producir en los alimentos. Y obviamente esta normativa aplica a todas las organizaciones, a todas. No hay ninguna, no queda ninguna por fuera, por eso yo vuelvo a decir, la ISO es para todo el mundo a nivel nacional e internacional. Entonces, esta norma nos habla de una comunicación que es para a nivel global. Entonces, si yo tengo una normativa que es a nivel internacional, si yo me voy para España, voy para México, la norma es igual, solamente que cambia es la aplicación dependiendo del alimento que yo estoy trabajando. Entonces, por eso les digo que tiene que conocer muy bien la línea de producción que están trabajando, analizar muy bien las normativas y asimismo asegurarse y aplicarlas. Entonces, básicamente, la ISO 22000 lo que nos ayuda es que permite que las organizaciones se certifiquen, permiten que haya un control de calidad y seguridad alimentaria, demuestra el compromiso de la organización, lo que yo les decía. O sea, más que capacitar al personal, es que conozcan que hay un compromiso con la población en la que están alimentando, hay un compromiso con los clientes que están comprando ese alimento. Entonces, aunque la ISO 22000 no es una certificación oficial, se puede implementar en cualquier organización. Y el hecho de que nosotros eh, accedamos a, a aplicar la ISO 22000, aunque no es obligatoria, en el momento que nosotros la apliquemos en nuestra línea de producción, de ahí en adelante sí estamos obligados a cumplirla y a evidenciar ante las entidades y autoridades de que se está aplicando, se está cumpliendo, que se está llevando a cabo. ¿Listo? Es igual al sistema HACCP. El sistema HACCP no es obligatorio, pero en el momento en que nosotros nos certifiquemos en el sistema HACCP, sí tenemos el derecho y el deber de cumplir con esta normativa, porque el día de mañana, si a, llega alguien a revisar, nos hacen auditoría, pues nosotros debemos tener todas las evidencias para confrontar con esas entidades de que sí estamos aplicando la norma, que sí está funcionando, porque una cosa es tener la documentación, en papel se ve todo bonito, pero tenemos que evidenciar que eso que tenemos en el papel se está cumpliendo en la línea de producción que yo estoy manejando. Entonces, que si estoy haciendo las acciones correctivas, que si estoy haciendo las acciones preventivas, que estoy aplicando y que está funcionando y que la gente lo está aplicando y se están viendo los resultados. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Que todo ese cumplimiento de la ISO 22000 es un cumplimiento de seguridad alimentaria con todos los requisitos del estándar que ya se está manejando y que una vez, como ya les decía, nosotros estamos trabajando con certificaciones internacionales, pues tenemos el deber de ser evaluados por ahí, auditores tanto internos como externos. Entonces, nos van a estar visitando mucho para mirar cómo estamos aplicando esta normativa,
cómo qué resultados está dando y cómo está funcionando dentro de nuestra empresa. Entonces, de esta forma podemos ver que la ISO 22000 es un estándar de gestión de la seguridad alimentaria que abarca todos los aspectos de la cadena de suministros de alimentos, como ya lo había mencionado antes, mientras que el sistema HACCP es un sistema específico de control de calidad centrado en identificar y controlar los peligros alimentarios en puntos críticos de control. Aunque la ISO 22000 es una normativa y el sistema HACCP es un sistema de calidad, los dos se complementan. Entonces, para poder implementar ISO 22000, yo tengo que tener ya implementado en mi organización el sistema HACCP. De lo contrario, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el sistema HACCP me está diciendo qué riesgos hay en mi línea de producción, esos riesgos cómo se están controlando, esos riesgos cómo se están o controlando o se están eliminando, qué seguimiento deben de tener y todo lo demás. La documentación y ya lo que ustedes ya hicieron con el sistema HACCP, ¿listo? Entonces, tengan presente que para poder implementar ISO 22000, yo debo tener ya implementado el sistema HACCP. Entonces, es importante que tengan claro esa parte. Bueno, aquí yo les quería mostrar dentro de la unidad 2 en los contenidos de referentes bibliográficos, ustedes tienen varias referencias bibliográficas que les pueden ayudar y les pueden apoyar. Y una de ellas es la actualización de la ISO 22000 y la comunicación organizacional en la implementación. Entonces, ¿qué quiere decir? Cómo las empresas se comunican entre sí y cómo manejan toda esta parte de la normativa entre sí. ¿Listo? Entonces, revisen esa parte. Bueno, aquí yo tengo un enlace. Creo que ese enlace yo se los había compartido en Teams. Eh, en donde aquí están como todos los requisitos del sistema de gestión de la educación alimentaria de la ISO 22000. Entonces, recuerden que para tener la ISO 22000, nosotros debemos saber cuáles son los principios del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, a qué está enfocado ese sistema, cuál es el alcance que tiene la línea de producción que ustedes están manejando, hacia dónde van a llegar, ¿listo? Que haya un sistema de inocuidad que esté bajo un liderazgo. Entonces, ese liderazgo, ¿quién lo va a tener? Lo va a tener, lo va a tener por favor, les voy a pedir encarecidamente que apaguen los micrófonos o que los silencien para que no haya distracción. Entonces, como les venía diciendo, entonces, implementar cada uno de los términos que tiene la ISO 22000. Entonces, primero, que hay una dirección. Esa dirección, ¿quién la hace? El gerente, el dueño, el administrador, ¿quién lo hace? Que hay un enfoque a procesos. Entonces, esa línea de producción, hacia dónde está enfocada? ¿Cuál es el alcance? Eh, ¿Quién lleva el liderazgo? ¿Qué políticas tiene la empresa? ¿Cuáles son los roles, responsabilidades y de autoridades que tiene en la organización? Entonces, que haya una planificación. Cuando yo les hablaba que la ISO 20000 es un PHDA, entonces, ¿cuáles son las acciones que se abordan para los riesgos y oportunidades que ustedes ya determinaron en los puntos críticos de control? Que debe haber un objetivo del sistema de gestión de inocuidad alimentaria que ustedes ya están montando, que haya una planificación, con qué recursos cuenta la operación, eh, cómo se comunican dentro de la empresa, dónde está esa información documentada, qué control de operaciones realizan. Entonces, fíjense
que esta, hay una parte que ustedes ya tienen montada, que ya lo hicieron en la fase pasada, ya tienen montado el sistema de trazabilidad, ya tienen los programas de requisitos, ustedes como ya identificaron los puntos críticos de control, entonces ya saben los límites críticos que tienen que controlar, cómo va a ser su control operacional, cómo van a controlar esos peligros que ya identificaron, cómo van a hacer el seguimiento de esa medición. Entonces, básicamente es que tomen cada uno de los puntos que realizaron en la parte anterior y los complementen con cada uno de los requisitos de la ISO 22000, ¿sí? Aquí me está diciendo, bueno, verificación relacionada con los programas prerequisitos y el plan de control de peligro. Entonces, por eso yo les digo, es importante que si en la fase anterior ustedes hicieron un buen diagrama de flujo, identificaron cada una de las etapas, identificaron cada uno de los puntos críticos de control, entonces que completen esa matriz con los puntos más importantes que están aquí en la operación, ¿sí? Entonces, en la operación tenemos cada uno de estos. Entonces, que ustedes lo validen y digan, bueno, en la línea de producción estamos cumpliendo con el control de seguimiento y con la medición de esta y de esta forma. Tenemos responsables, tenemos equipos que nos indican los riesgos, tenemos diariamente personal que gira, que pasa por los procesos, verifica temperaturas, verifica tiempos. Lo que nos está diciendo la ISO 22000 es cómo lo hacen, cómo lo están cumpliendo, si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. ¿Qué pasa con aquellas variables que no, que se salen de control? ¿Cómo manejan las no conformidades del producto? ¿Sí? Entonces, que ustedes puedan analizar un poquito la normativa y puedan decir, bueno, si yo la leo bien y la entiendo y la puedo aplicar a mi línea de procesos, a mi línea de producción, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer una no conformidad en una acción correctiva? Debe haber un proceso, ¿listo? Ustedes se pueden apoyar de pronto buscando en internet o buscando en bibliografías del alimento que ustedes tienen y decir, bueno, qué no conformidades se pueden encontrar y qué acciones correctivas yo puedo hacer. ¿Cómo sería la mejora continua? Porque ustedes recuerden que todo esto es un plan de mejora. Entonces, el PHBA nunca para, siempre va a ser un ciclo de un ciclo. ¿Listo? Entonces, básicamente ustedes tienen que empezar desde arriba, desde, desde la parte del liderazgo de la empresa, ¿sí? Entonces que me digan, bueno, el liderazgo de la empresa la tiene el administrador, el gerente, que tiene una política y unos objetivos, esas políticas, esos objetivos, las coloquen, o sea, los colocan, bueno, la política es esta, el objetivo es este, el alcance es este, pero el alcance tiene que ir de acuerdo a la línea de producción que ustedes tienen. O sea, todo va en relación con el trabajo que ustedes vienen haciendo desde la fase 2. Entonces, es que empiecen a mirar los puntos claves y empiecen a dimensionar cada uno, ¿sí? Entonces, aquí está el contexto de la organización, comprensión de la organización, las necesidades, determinación del alcance, el sistema de gestión de inocuidad. O sea, si ustedes tienen una política en su organización, dentro de la política de la organización tiene que ir inmerso el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, no lo pueden dejar por fuera desde la dirección y la política, desde la dirección del liderazgo, cómo pueden hacer que ese sistema de sentido cuidado sea efectivo en mi línea de producción. ¿Qué roles y responsabilidades hay dentro de mi empresa, en la organización? ¿Sí? ¿Cómo abordo yo los riesgos? Entonces, esto es más que todo que ustedes lo vayan como desglosando y lo puedan ir como aplicando a su línea de producción. Eso es lo que se quiere hacer en este trabajo. ¿Listo? Pues es un poquito largo, obviamente, pero la mayoría ustedes ya lo tienen montado. Por ejemplo, aquí ya cuando hablamos de sistema de trazabilidad, ustedes ya lo tienen montado. Programas de prerequisitos ya lo tienen montado. La parte de control de peligro ya lo tienen montado con los puntos críticos de control, con los puntos críticos de control que se identificaron, con los riesgos que identificaron. Ustedes, algunos ya dentro del trabajo ya hicieron, bueno, hacemos un seguimiento de tal y tal forma. En tal punto hacemos verificación, tenemos límites de control. Entonces, es que empiecen y recopilen toda esa información y la puedan complementar con lo que tienen aquí en la información. Entonces, básicamente, muchachos, eso es el trabajo, aunque
se pueden, aunque es un poquito largo, yo siempre les he dicho, pueden empezar a distribuirse entre el equipo que tienen, entre las personas que están trabajando y empezarlo a realizar de esa forma. Entonces yo ya he explicado varias veces, ya les he dicho que es importante que revisen la normativa, la ISO 22000, saquen los puntos clave y los puedan aplicar y pues empezar a organizar junto con sus compañeros el trabajo para que al final, que ya quede un trabajo montado, pues que la línea de producción que ustedes tienen ya tenga un sistema de gestión ya robusto, ya bien montadito, porque ustedes lo vienen montando desde abajo, desde las buenas prácticas de factura, desde los planes de saneamiento, desde los métodos de higiene, ya con la resolución de 4 ustedes ya vienen revisando ciertas cositas. Entonces que lo vayan revisando y lo vayan montando de esta forma. ¿Listo? Entonces no sé, Paola y Alexis, cómo les ha ido con el desarrollo de este trabajo. Ustedes los escucho. Profe, buenas noches. Pues a mí en lo personal me fue un poco complicado en algunos temas. Claro que pues como yo ya trabajo en sistemas de gestión de calidad, pues entonces he tratado de relacionar los temas que estoy viendo en este momento con los que suceden dentro de mi área laboral. Sí, Eh, Actualmente en la empresa se realizó una auditoría de la ISO 22000, 14001 y 45001 y ujú, pues me, me di cuenta de que, digamos, lo que estamos viendo en fase 2 está muy relacionado con los temas que, pues, que suceden dentro de mi trabajo. Entonces, pues digamos que a mí se me ha hecho bastante, pues, ¿cómo sería eso? Como pues, bueno, no sé, es muy nivelado el hecho de que lo que estoy viendo ahorita se relaciona mucho con el trabajo. Se me ha hecho bastante complicado entender algunos temas, pues porque de la práctica a la teoría, pues es distinto porque pues allá uno, las normas prerequisito y el HACCP, pues obviamente no se lo explican a uno así, pues ujú, detalladamente, pero pues sí, obviamente uno entiende que en el momento en que yo estaba realizando el trabajo, pues entendí muchas cosas de lo que suceden dentro de la empresa. Entonces, ah, pues ok, el trabajo anterior y el trabajo ahorita que lo he estado pues resolviendo de a poco, sí, he visto mucha relación en cuanto a la ISO 22000 y a los sistemas de gestión de calidad, pues porque también todo tiene como un enfoque a lo mismo, al cumplimiento de normas y al cumplimiento de, pues, de la ISO 22000 en cuanto a las empresas que manejan directamente alimentos, como en la empresa donde yo trabajo. ok. De todas formas, como es un trabajo, pues un poquito complejo porque como tú dices, implementar ISO 22000 no es fácil. Pero la idea es que ustedes empiecen a familiarizarse con la norma y que la puedan entender y que la puedan analizar un poquito de cómo funciona. Entonces, yo creo que se pueden apoyar un poquito buscando en la teoría, de pronto estudios de caso en relación con el alimento que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, que puedan empezar a buscar, bueno, de pronto alguna implementación de ISO 22000 hacia cárnicos, hacia leche, que puedan revisar esa teoría y se puedan dar como un mejor enfoque con lo que están haciendo ustedes, se puedan apoyar un poquito para que no queden como tan perdidos. Pero la idea sí es esa, que obviamente es muy difícil aplicarla tal cual como la está pidiendo la norma, es muy difícil, pero sí yo quiero que ustedes la lean, la conozcan, la consulten, porque uno la norma no se la aprende de memoria, uno la norma la tiene para consultarla y que se vayan familiarizando con ellas para que para en el siguiente nivel o ya tú que estás trabajando en la empresa ya puedas empezar a ponerte en la misma, en el mismo nivel que tus compañeros que ya manejan el tema.
Entonces, a eso me refiero yo con comunicación. Cuando hablamos de comunicación de la empresa, es que todos entiendan lo que están haciendo en cuanto a aplicación de normas. Porque muchas veces uno que trabaja en la misma empresa, trabaja en la misma área, de pronto siempre va a haber compañeros que están un poquito más altos de nivel que uno, manejan pues una información mucho mayor que uno, pero entonces pues, es importante que todos estemos al mismo nivel, que si no entendemos, preguntemos y decimos, "Ven, pero ¿por qué esto? ¿Para qué esto?" Y así nos podamos empezar a nivelar con ellos. Y así no solamente que todos manejemos la misma comunicación, sino que aprendamos y nos metamos dentro del papel de que para qué se hacen auditorías, porque son las auditorías, cómo se maneja la producción y demás. Entonces, ese rol, por eso digo que viene desde arriba, desde el liderazgo, desde la dirección, porque desde la dirección tiene el compromiso de que todo el mundo sepa sobre el sistema de gestión de inocuidad alimentaria o el sistema de gestión de seguridad alimentaria, que todos manejan la misma información. Entonces, esa es la idea, Paola. Entonces, aunque tú de pronto en algunas partes no entiendas, sí lo que me interesa es que tú lo conozcas, la leas y con ese ejercicio chiquitico que estamos haciendo con la producción, ya empieces a aplicarla y decir, ah, bueno, yo puedo aplicarlo de esta forma en esta parte y demás. Dime, Paola. Em, hay una parte en donde del trabajo que nos habla específicamente de cómo nosotros podemos aplicar la norma en una empresa, o sea, directamente pues ya de alimentos, pues porque obviamente, aunque hay empresas que son dedicadas al tema de alimentos, es una empresa que se dedica es como a la producción de empaques para alimentos, como en la que yo trabajo. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí, profe? No sé si de pronto me hago entender de que cuál es la diferencia de aplicar la norma a una empresa que se dedica directamente con los alimentos a una empresa que indirectamente se trabaja con alimentos. O sea, Que trabajas solamente con empaque, ¿sí? exactamente, sí. Ah, bueno. Entonces, eso es lo que yo les decía. La norma es igual para todo el mundo, Ah, ¿sí? ok, Pero entonces ahí es donde entramos nosotros a analizar la norma y ver cómo se puede adaptar a lo que oh, está haciendo la organización. En este caso son empaques de alimentos, ¿cierto? sí, Entonces, señora. de todas formas, para los empaques de alimentos debe haber un sistema de inocuidad como si fuera un alimento. ¿Por qué? Porque a la final el empaque va a tener contacto con quién? Con el alimento. ¿Listo? Entonces yo diría que la, el sistema de identificación de riesgos es como si tuviéramos una línea de producción de alimentos. ¿Por qué? Porque el empaque en el momento en que llegue a la persona o a la empresa que va a Sí, empacar alimentos, pues debe tener una garantía de inocuidad. ¿Listo? Entonces, si es un empaque, eso debe tener un proceso, ¿cierto? Un sí, señora. proceso igual como si fuera una línea de producción. Entonces, por un lado me imagino que entra la materia prima, por otro lado entran otros insumos, a la final va a haber una estructuración de ese empaque, ¿cierto? Entonces, Sí, dentro de esa señora. estructuración de ese empaque hay unos riesgos, hay unos peligros. Entonces, en algún lado de ese diagrama o de ese proceso puede haber una contaminación cruzada, puede haber una contaminación biológica. Entonces, ahí tienes donde tienes que empezar a identificar dónde están los riesgos, ¿cierto? Sí, Y sí, al final, con esos riesgos que tú identifiques dentro de todo el proceso de empaque, es que vas a empezar a trabajar, bueno, esos riesgos, cómo los voy a minimizar o cómo los voy a monitorear, cómo voy a hacer el seguimiento para que en algún momento estén siempre controladas y no se salgan de control, ¿sí? Entonces, yo diría que es lo mismo, solamente que cambia un poquito el contexto, porque no estamos hablando directamente del alimento, pero sí estamos hablando de un empaque que al final va a tener contacto con el alimento. Entonces, tú cuando hiciste la fase 2 ¿lo hiciste con esa línea de empaques o lo hiciste con un alimento especial? no, yo lo hice con un alimento específico, o sea, Ajá, con proceso industrial en cárnicos, pero ajá, entonces tenía mucho la duda, pues porque lo que te decía, una cosa
trabajar directamente con alimentos a una empresa en la que se trabaje con empaques para alimentos. Mm, Digamos, como te decía, en la empresa donde yo trabajo, pues obviamente los procesos son muy diferentes pues como el alimento no está conectado directamente, digamos, como te diría, la llenadora de jugo, digámoslo así, no está conectada directamente hacia las botellas o hacia las preformas con las que se trabajan. Entonces, pues digamos que dentro de la empresa donde yo trabajo se ve muchísimo el hecho de las normas prerequisito, de la mm, HACCP, ujú. de lo que te decía, la ISO 21000, la ISO 14001, bueno, etcétera. Las normas se hacen notar bastante, pues por el hecho de que como no se ve directamente el alimento, sino se ve es el empaque, pues Ujú. entonces hay ciertos riesgos un poco más altos en cuanto a biológicos y químicos que pues que obviamente al momento de soplar una botella, pues obviamente hay un desequilibrio ahí. Entonces, por eso era que Ajá. esa era mi duda, porque pues igual, obviamente es muchísimo más, yo he visto dentro de la empresa que es mucho más estricto el hecho en el momento en que llega la auditoría interna y la auditoría externa, todo tiene que estar súper bonito, súper perfecto. Pero Ujú, pues claro. se va la auditoría y ya, entonces nuevamente se vuelve al desorden, se vuelve Mm, como sí, se les olvida, digámoslo así. exactamente, sí, pero básicamente es lo mismo, solamente que los riesgos de pronto van a ser diferentes a como si fuera un alimento, pero es controlar esos riesgos porque las normativas que nosotros estamos implementando giran en torno al riesgo que hay en esta línea de producción, ¿sí? Llámese una línea de producción de alimentos o llámese una línea de producción de empaques. Entonces, esos riesgos que hay en cada línea de producción se deben controlar. Por eso es que aquí cuando hablamos de la ISO 22000 nos habla de control de peligros, nos habla de control de riesgos, de mejoras, de acciones correctivas, porque va en torno a esos riesgos que ya hemos identificado, ¿sí? Entonces, por eso te digo, es saberlas analizar y ya saberlas aplicar. Pero al final tú misma me estás respondiendo. O sea, ya está aplicado el sistema HACCP analiza riesgos, ya está aplicado la ISO 22000, que la ISO 22000 está enfocado también a los riesgos de la organización. Entonces, básicamente es eso. Pero cuando tú empiezas a entender la norma, Sí, ya señora. vas a saber un poquito más a cómo aplicarlas. Y como tú ya estás metida en el proceso, pues un día de estos puedes identificar o preguntar, bueno, cuáles son los riesgos en toda la línea del proceso y cómo se manejan o cómo se controlan. Y ahí ya ahí vas encontrándole como la línea de entendimiento de cómo es que ellos manejan los riesgos. ¿Sí? Entonces, Ok. la única forma es como involucrarse un poquito más en el proceso sin ir más allá, porque igual pues a veces las organizaciones son como muy celosas con la información, pero simplemente decir, ah, no, me gustaría conocer sobre esto y esto, cómo se maneja, porque obviamente la comunicación, el saber, pues hace que tú mejores tus procesos de lo que haces dentro de la empresa. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, pero básicamente va siempre alrededor implícito a los riesgos que hay en el proceso. ¿Listo? Listo, sí, señora, profe, gracias. Bueno, y Alexis Adrián, ¿cómo va? Alexis, ¿ustedes son del mismo grupo? ¿No es cierto que no? Profe, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está? Bien. Sí, yo tengo un grupo, pues somos como tres, creo, porque los demás no aparecieron, ¿cierto? La vez pasada hicimos el trabajo. eh, sí, nos fue bien. Bueno, afortunadamente porque tenemos un compañero que él trabaja en una empresa. Nosotros tenemos el tema de los lácteos y él trabaja en una empresa y allá, bueno, él trabaja en Colanta. Ajá. Entonces ya manejan todo sistema y él tiene mucha experiencia porque él está como en esa área, ¿cierto? Porque yo Mm. soy tecnólogo en alimento, pero no trabajo en alimentos, entonces se dificulta bastante a la hora de implementar, de leer, de pronto interpretar
la norma, ¿cierto? Esa ISO Ajá. 20 la he estado leyendo y una vez como que, eh, pues, como no estoy como en esa área, como la compañera que está en una empresa que de pronto desenvuelve, a uno se le hacen ciertas, bueno, digamos que ciertos requisitos que piden ahí se le hacen como que uno no los entiende. Esperemos que esta vez él también nos pueda apoyar bastante porque si está larguito y la interpretación también está, por mi parte, siento que sí está como compleja, debido a que no me desenvuelvo mucho en ese tema de implementación de los sistemas. Ah, ok, bueno. Pero igual ya lo están trabajando, o sea, me imagino. Sí, ya yo hice la primera parte que es la individual, ya nos hemos estado comunicando, hemos estado leyendo la norma como para empezar a trabajar. Bueno, de todas formas, pues yo me comprometo a hacerle las retroalimentaciones a lo que ya me han enviado. La verdad, no he entrado al foro, pero esta noche hago las retroalimentaciones. De Sí, pronto de no. eh, Ajá. porque acabé de entrar ahora y todavía no tengo Ujú. retroalimentación. Es que solamente ha sido un compañero y yo los que hemos como subido algo. Entonces, es que a veces a uno, pues, los compañeros no aparecen, entonces también eso le dificulta más a uno el proceso, porque uno todavía tiene que leer más, pues hacer, interpretar para poder hacer, cumplir con la actividad. Pero sí, ahí Ok, lo vamos leyendo, con el apoyo de él, pues sí porque lo demás sí lo entiendo, lo demás sí lo lo del trabajo pasado, sí. Con la norma, pues que sí he estado como un poquito como enredado. bueno, listo. Entonces yo voy a entrar ahorita a mirar cómo van y voy a pronto hacer unos lineamientos para que sea un poquito más claro lo que tienen que hacer, porque obviamente la norma de subvención es muy compleja, es muy vasta, muy amplia. Entonces, para que se centren de pronto en algunos puntos específicos y la puedan desarrollar mejor. Gracias, profe. Bueno, dime, Paola. Paola, No, ¿vas a hablar? no, 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 es señora, que te vi la mano levantada. Bueno, no, listo. fue ahorita. Tranquila, profe. Listo. Entonces, muchachos, yo ahorita descargo esta grabación y la pongo en el foro para que sus compañeros también la vean. Y ya entro entonces a revisar qué es lo que han venido trabajando y ya les dejo el lineamiento para que les avisen a sus compañeros y puedan empezar ya a trabajar sobre esos lineamientos que les voy a dar para que no quede tan extenso el trabajo porque yo sé que ustedes abren las normas, ven eso tan largo, tan grandote, digo, pero ¿por dónde empezamos? Entonces voy a hacerlo como más puntual para que a ustedes se les facilite un poco más. ¿Listo? Entonces, Alexis, Paola, entonces les deseo una feliz noche. Entonces, ya esperemos de que aquí mañana ya estén la retroalimentación, ustedes puedan seguir con sus trabajos. ¿Listo? Listo, Listo, profe, muchas gracias. gracias. Igualmente. Bueno, que descansen. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.